Hola, compañeras, compañeros, buenos días, buenas noches, donde estemos en el lugar de este continente que nos encontremos. Yo soy Laura Capote, hago parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social de la oficina en Argentina y nos encontramos hoy nuevamente en otra edición de Diálogos Tricontinental, este espacio de conversación, de análisis, de coyuntura, pero también de análisis de algunos elementos estratégicos, temas que nos parece importante desde el Tricontinental abordar para trabajar precisamente en profundidad algunos temas que por el afán de la coyuntura siempre nos quedan por fuera. Así que en ese marco, bueno, ya sabemos, todos los meses de este año, este 2024, hemos estado haciendo estos diálogos tricontinental, pero me atrevo a decir que este es un diálogo especial porque es un diálogo que aprovechamos para hacer el lanzamiento de un proyecto que hemos estado cocinando a fueguito bajo, como se cocinan las cosas más ricas, precisamente durante los últimos 2 años casi, que ya hemos publicado algunos de los elementos que hacen parte de este proyecto. Ya quienes siguen Tricontinental saben que este proyecto está ahí en cocina. Pero bueno, como siempre, pues había que esperar a que diera luz precisamente este proyecto, saliera públicamente y bueno, salimos precisamente ya estos días con el cuaderno 1 de nuestro proyecto que ya hemos estado visibilizando, que hemos estado difundiendo en nuestras redes: Adictos al imperialismo, Estados Unidos y la política de guerra contra las drogas. Esta guerra con comillas, pero bueno, lo digo por si no me están viendo, pero hice las comillas con los dedos. Bien, en ese marco entonces queremos trabajar el día de hoy en este diálogo tricontinental un poco de qué va este proyecto, pero sobre todo de qué va el cuaderno 1, que es ese primer producto concreto que hemos realizado junto con los compañeros y las compañeras de CEPDIPO en Colombia, que ahora en unos minutos voy a presentar, y que hemos querido también trabajar junto de la mano con la COCAM allí en Colombia. Este es un proyecto, como ya hemos ido mencionando en los diferentes elementos de las redes sociales y de nuestra web, un proyecto que busca visibilizar, evidenciar cuáles son las consecuencias de la denominada guerra contra las drogas en nuestro territorio, en nuestro continente, pero en particular en algunos lugares estratégicos para esta guerra, como la ha denominado la política exterior de los Estados Unidos desde Nixon en adelante. Y bueno, por supuesto que si hay un país en nuestro continente donde esa guerra contra las drogas ha dejado unas consecuencias dramáticas, ha sido precisamente Colombia. Yo soy colombiana, como pueden escuchar en mi acento, aunque estoy en la oficina argentina, y precisamente nos pusimos a la tarea de trabajar en este primer cuaderno del proyecto. ¿Cuál es ese vínculo que hay en el caso de la guerra contra las drogas con la realidad concreta y cotidiana de los territorios allí en Colombia? Para nosotros y nosotras en el proyecto era importante trabajar sobre algunos ejes estratégicos, sobre algunas aristas que consideramos comúnmente no se trabajan cuando se habla de guerra contra las drogas. Simplemente se retoma la supuesta lucha contra el narcotráfico, se habla de la gran cantidad de dinero que se maneja en el negocio del narcotráfico, pero poco se habla de su carácter criminal, poco se habla de cuál es realmente la intención detrás de esta supuesta guerra contra las drogas, que una de nuestras hipótesis del proyecto es: no es contra las drogas la guerra, sino contra los pueblos, y la denominada guerra contra las drogas no es otra cosa que una excusa para continuar la intervención imperialista de los Estados Unidos, en este caso en América Latina y el Caribe. Así que en ese marco, como les decía, desde el Tricontinental nos juntamos a el Centro de Pensamiento y Diálogo Político allí en Colombia y también a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, también allí en Colombia, la COCAM, para avanzar en este primer cuaderno. Y ya más adelante estaremos el próximo año viendo los siguientes cuadernos que hemos trabajado también con el Observatorio del Laufer de acá de Argentina. Así que en ese sentido me parece, bueno, por supuesto fundamental presentar a las compañeras que nos acompañan hoy. Me alegra mucho poder estar en esta presentación de Adictos junto a dos compañeras luchadoras de nuestro país y que seamos, bueno, tres mujeres hablando precisamente de las consecuencias de esta guerra nefasta en contra de nuestros pueblos, por en particular en el caso colombiano. Así que, bueno, me permito pasar a presentarlas. Ahora después les vamos a pasar la palabra, pero sí quería arrancar presentando por un lado a Nidia Quintero, que es dirigente campesina del departamento de Putumayo en Colombia y es integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, la COCAM, allí en Colombia, que ahora en un ratito nos va a estar compartiendo algunos elementos precisamente de lo que se vive allí en los territorios y bueno, por supuesto que hizo parte también de la elaboración de este cuaderno.
Y por otro lado, está Karen Gutiérrez, que es investigadora del CEPDIPO, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Ella es profesional en Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, allí en Colombia, con estudios de maestría en Geografía. Es ambientalista y defensora de los derechos humanos y también es integrante de Marcha Patriótica allí en Colombia. Así que tenemos dos luchadoras de nuestro país que precisamente han trabajado sobre este tema, pero no solamente desde la acción política, desde la militancia concreta, sino también desde la producción de pensamiento y la reflexión para sacar de Colombia un poco un tema que si esto fuera solamente para público colombiano, tal vez tendría algún sentido, a alguien algún tema le resonaría, pero lastimosamente en la región es un tema que no se conoce, es un tema que apenas hay una idea muy desde el estereotipo de Colombia, país productor, pero no hay en realidad una comprensión o un interés de qué es lo que sucede realmente en Colombia con los productores y las productoras y bueno, un poco en cómo denominamos este primer cuaderno, que es la criminalización de los cultivadores como coartada imperialista, la economía política de las drogas en Colombia, que no es precisamente otra cosa, sino una excusa para continuar esta política de intervención en nuestros países, en particularmente en el nuestro. Ya en el cuaderno verán desde cuándo data esto, que no es para nada nuevo y bueno, la guerra contra las drogas es solamente una excusa más para perpetuar una presencia de Estados Unidos en nuestro país y por supuesto de los intereses de la clase dominante. Así que para no darle más largas al asunto, si les parece, vamos al grano. Nos gustaría arrancar por un lado con Karen al inicio, que Karen estuvo a cargo de la coordinación de este cuaderno, de la producción de este cuaderno, y bueno, fue quien un poco con los compañeros de CEPDIPO y otros investigadores, otras investigadoras que hicieron parte y que van a encontrar ahí sus biografías en el cuaderno, pues fueron construyendo y tejiendo qué elementos, qué preguntas era importante hacerse a la hora de hablar de el rol de los productores cuando hablamos de precisamente la guerra contra las drogas, ¿no? Sabemos, por un lado, que los productores ocupan un lugar particular. Después, en los próximos cuadernos, veremos el lugar de la geopolítica, el lugar del control territorial de las ciudades, pero en este caso nos quisimos meter a fondo precisamente con el lugar de los cultivadores y las cultivadoras. Así que para eso le dejo entonces la palabra a Karen. Un poco, Karen, para que nos cuentes cómo fue ese proceso de construcción del cuaderno, por supuesto, es decir, cuáles eran esas preguntas clave que para CEPDIPO fue importante hacerse a la hora de dar cuenta de este fenómeno en Colombia, que sabemos que es una responsabilidad enorme porque le estamos hablando a el resto de la región, pero también a otros continentes, ¿no? El tricontinental tiene oficinas en Asia, en África y acá en América Latina y el Caribe, entonces es mostrar lo que pasa en Colombia precisamente. Así que en ese sentido, Karen, si te parece, podemos por ahí contar un poco cómo fue ese proceso de investigación y algunos elementos como para hacer la provocación a la audiencia de qué van a encontrar dentro de ese cuaderno y por qué es importante leer ese cuaderno, consultar ese cuaderno y después le pasamos la palabra a Nidia. Así que si te parece, Karen, adelante. Un saludo, Laura, Nidia, un gusto poder estar con ustedes en este panel de lanzamiento de diálogos de la Tricontinental, luego de un proceso precisamente arduo de trabajo, trabajo conjunto entre los institutos y con la coordinadora de la CUCAM, que me parece logra un resultado bastante interesante en el cuaderno, pero también en lo que esperamos que pueda ser de utilidad para las políticas públicas, para la reflexión de los procesos y movimientos sociales. Un saludo también a toda la audiencia, a todas las personas de nuestra América. Y entrando en materia, luego de la introducción que ya nos ha brindado Laura y con la pregunta que realiza, pues les voy a contar un poco en qué consistió el proceso, qué contenidos hay y precisamente como que nos fuimos preguntando a lo largo del camino para la construcción del cuaderno. En Colombia, efectivamente, el tema de las drogas no es algo nuevo, ha sido una temática desde años 80, si se quiere, un poco antes, sobre cómo encontrar una solución definitiva, no solo a los cultivos de uso ilícito, sino también al problema de la tierra. En el cuaderno van a encontrar que precisamente iniciamos en un primer capítulo a analizar los conflictos alrededor de la tierra y cómo esto es la causa estructural para entender hoy la problemática de los
cultivos o de las economías ilícitas en nuestro país, que aborda también no solo la producción, sino la comercialización, digamos que de los diferentes drogas ilícitas. Adicionalmente, para nosotros esto es un tema muy importante porque luego de un proceso de paz que se firma en el 2016 entre las FAREP y el Estado colombiano, con el propósito también de contribuir a cimentar como esas bases de la paz y de la solución de estos conflictos, pues encontramos punto uno y punto cuatro que nos van a empezar a detallar a partir de la misma historia unas nuevas propuestas para que se desarrollan en estos últimos gobiernos y que tienen sus aciertos, pero que también tienen sus desaciertos en el marco de la implementación y el proceso que nosotros llevamos. Quisimos abordar el tema también desde una perspectiva de las mujeres, desde una perspectiva del campesinado, desde una perspectiva de los jóvenes, porque entendemos que son estas las poblaciones que se ven más afectadas en el marco, pues, de toda la problemática del conflicto social que se presenta. Me gustaría, antes como de desglosar un poco en detalle el contenido, mencionar que la producción de hoja de coca presenta unas particularidades en nuestro país. Me parece importante no entenderla como una conexión entre narcotraficantes y población rural como un ejercicio delictivo, sino que en el país hay una conexión entre lo que son los cultivos, la falta de desarrollo rural, de vida digna en las zonas campesinas, en las zonas rurales y el conflicto armado colombiano. Eh, de esta manera creo que es más fácil como ir comprendiendo por qué el conflicto de la tierra, el conflicto de las drogas ilícitas y el desarrollo rural están allí junto con el conflicto armado en una relación directa. Mm, Van a encontrar entonces, entrando un poco ya en el desarrollo del contenido, que el cuaderno se compone de 7 capítulos. El primer capítulo va a hablar sobre la tierra y la economía campesina en zonas productoras de hoja de coca. Allí se van a esbozar algunas tácticas de despojo, el tema del uso y la desigualdad en la distribución de la tierra, la economía de la coca y unas reflexiones alrededor de entender como estos tres aspectos. Luego, hacia el capítulo 2 vamos a exponer las luchas agrarias y los derechos del campesinado, precisamente entendiendo lo que les mencionaba hace un momento, y es esas resistencias, esas movilizaciones, esa población rural que está allí organizada, diciendo, bueno, no somos narcotraficantes, somos la población que ha tenido que llegar a estos territorios por falta de tierra, por falta de oportunidades, que ha encontrado en la hoja de coca, amapola y marihuana, porque también Colombia, digamos que es productor de estas otras dos economías ilícitas, pero que ha encontrado allí la única posibilidad que ha dejado el Estado, más allá de su componente coercitivo, para tener algún grado de sustento en estas regiones y asimismo un grado de sustento para las familias. Entonces, estas luchas agrarias y derechos del campesinado va a ser una historiografía eh, que nos va a contar momentos icónicos dentro de la historia de Colombia en el marco del conflicto también, que nos va a relatar un poco las marchas cocaleras y cómo eso generó un sujeto de movilización y de reconocimiento para el Estado, que nos va a contar ahora último cómo en este gobierno del cambio se hace el reconocimiento de los derechos del campesinado. Aún digamos que por desglosar este decreto y poder empezar a implementarlo, pero que resulta ser un avance importante también en el cumplimiento del acuerdo final de paz. Luego nos vamos a encontrar con un tercer capítulo que va a contarnos un poco las condiciones de vida en zonas productoras de hoja de coca. En este capítulo tuvimos la oportunidad de conversar no solo con Nidia, sino con otros dirigentes que pertenecen a la COCAM, que nos dieron sus voces y sus reflexiones frente a cómo hoy son las condiciones de vida, si estas condiciones han cambiado desde los años 80 para acá, si se han atenuado, si han mejorado, si por el contrario siguen siendo con la misma dificultad
en las regiones. Entonces van a encontrar allí unos relatos, unas exposiciones desde sus mismas voces y particularmente desde las mujeres y las juventudes, que como señalaba al inicio, son poblaciones principalmente afectadas en el marco de esta injusticia y esta desigualdad. Mm, Acá también van a encontrar algunos elementos claves sobre el tema del impacto de la violencia y principalmente de la criminalización. Voy a hacer énfasis en esta última palabra porque me parece necesario decir que estamos avanzando y que el acuerdo de paz también lo plantea en un tratamiento penal diferenciado, toda vez que en Colombia nuestras cárceles están hacinadas y parte de la problemática de ese hacinamiento y de la poca dignidad que tienen el sistema carcelario corresponde a la persecución del delito de tráfico. Corresponde a la persecución precisamente de las drogas y de las economías ilícitas, pero no con un o más bien, en comparación de los diferentes delitos, no se persigue el lavado de activos, no se persigue la cadena es donde quedan la mayor cantidad de ganancias, sino a el consumidor o al traficante denominado de esa manera, referido a los cultivadores o referido también a, digamos que en los contextos urbanos, pues aquí en menudeo y en consumo también, digamos que personal tiene algún grado de transporte con drogas ilícitas. Entonces, eso es un poco el tercer capítulo. En nuestro cuarto capítulo y en el quinto vamos a empezar a profundizar sobre Plan Colombia y sobre la cadena productiva del narcotráfico, haciendo una valoración principalmente hacia el eslabón más débil. Junto con la CONCAM nos preguntábamos acá, bueno, pero ¿por qué efectivamente se está focalizando las políticas de drogas desde Nixon, bien lo decía ya Laura, en los cultivadores, en criminalizar precisamente ese primer eslabón? Si es allí donde está menos de la ganancia, o sea, el primer eslabón recibe acá por hoja de coca el 0,75 de $1 como pago por kilogramo, mientras hablamos de cifras muy altas cuando sea el traficante que es vendedor propiamente de la cocaína. Entonces, ¿por qué nuestras políticas por décadas con la intervención precisamente de Estados Unidos se han focalizado hacia nuestros campesinos, hacia nuestros jóvenes y hacia nuestras mujeres? ¿Por qué no hacia los otros eslabones? Y también cambiar esa política. ¿Qué impactos tendría y cómo mejoraría, digamos, en la resolución de este conflicto? Entonces, estos dos capítulos van a empezar a hacer esa revisión desde el papel que cumplen los Estados Unidos, porque la hipótesis del cuaderno efectivamente es señalar que hay un interés oculto bajo esa guerra contra las drogas y que ese interés oculto va en sostener precisamente un conflicto que les es beneficiario a estos países para la intervención en nuestros territorios y de poder también inferir en nuestras políticas de seguridad, en nuestras políticas de soberanía, en este caso de Colombia. Luego del capítulo 4 y 5 vamos ya un poco más al cierre. En el capítulo 6 van a encontrar los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. En la historia de nuestra Colombia y de los procesos de paz hay tres programas principales, uno que se adelanta en tiempos de años 80 con Virgilio Barco, y ahora último, otro que es el que corresponde al Acuerdo Final de Paz y tiene que ver con el programa PENIS, que está allí estipulado en el punto 4. Entonces, lo que vamos a hacer acá es digamos que alguna caracterización muy general de qué consistieron las propuestas anteriores y en qué consiste esta última propuesta de sustitución, cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus dificultades. Y este capítulo nos va a dar paso al último, donde nos pensamos un nuevo paradigma de las drogas.
y acá tomamos en cuenta la nueva política de drogas Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, que se construye para los años 2023 a 2031 y es una política que efectivamente va a empezar a generar otros planteamientos sobre no atacar la cadena de eslabón del narcotráfico más débil, que serían nuestros cultivadores, sino centrarse y asfixiar, que así es el nombre que le colocan, digamos que al eje temático, asfixiar al eslabón más alto, a la cadena de narcotráfico, de quienes venden realmente la cocaína, de quienes están realmente en el mercado. Y hemos tenido logros muy importantes en las incautaciones. Sin embargo, el cuadro también va a mostrar unas contradicciones interesantes, porque si eso no va acompañado de los procesos de sustitución, si esas incautaciones y ese enfoque hacia esta eslabón más alto de la cadena no se complementa con el desarrollo rural, con las causas estructurales del conflicto, con la solución de la problemática de la tierra, pues nuestras comunidades siguen hoy sufriendo por los compradores, por la misma cadena en la cual están inmersos y de la cual depende, eh, sufriendo una serie de desigualdades allí todavía que no dan solución y que aunque consideramos son muy importantes las incautaciones, hay que tomar en cuenta como la integralidad del conflicto para no olvidar nuevamente a nuestros cultivadores y cultivadoras. Em, Eso a grandes rasgos es lo que van a encontrar en el cuaderno, van a encontrar unos esbozos de algunas propuestas que no son nuevas, que son históricas. Yo creo que es muy importante resaltar como las resistencias. Yo creo que Nidia dentro de sus voces ya nos dirá dentro de la experiencia qué es vivirlo en las regiones, cómo es precisamente la experiencia de allí, pero, pero dejar ese mensaje que es histórico la movilización, la organización tanto por la tierra como por los cultivos de uso ilícito, y que efectivamente no estamos de acuerdo con las políticas de décadas de intervención de Estados Unidos que se ha dado hacia nuestra Colombia, que esperamos seguir trabajando con fortaleciendo esta nueva política de drogas, estos programas de sustitución, mejorando en lo que tenemos que cambiar para que se logre realmente transformar esas condiciones sociales y de vida de las comunidades, y que queremos también, digamos que contribuir a ver de manera distinta el conflicto y no a criminalizarlo, particularmente en los eslabones más bajos de la cadena. Gracias, Laura. Le cedería la palabra a nuestra compañera Nidia. Muchas gracias, Karen. No, a ti. Y yo creo que hay elementos, bueno, que pones ahí sobre la mesa que son bastante provocadores precisamente para la lectura. Yo creo que también uno de los desafíos de este cuaderno fue precisamente dar cuenta de esa realidad, pero también me quedo con esto que decías también para pasar la palabra a Nidia de cuáles son las condiciones de vida en esos territorios, ¿no? Porque es precisamente el tema, si se quiere, menos difundido, menos consultado alrededor de la economía del narcotráfico, como si los cultivos aparecieran por obra y gracia del Espíritu Santo y no hubiera precisamente una mano trabajadora campesina que lo produce, que lo cultiva y que vive unas condiciones concretas en ese territorio. Así que por un lado yo te quisiera preguntar, Nidia, sobre eso, sobre esas condiciones de vida y cuáles son los elementos que para ustedes es fundamental visibilizar o que les parece que este cuaderno nos permite, teniendo en cuenta que es un trabajo que busca hablarle, ahí sí, afuera de Colombia, ¿no? Ya es difícil hablar de este tema dentro de Colombia, que se vea importante, que nos den como la atención que merece, pero también hacia afuera, como le hablamos también a compañeros y compañeras de otros países de América Latina, de la situación concreta de los cultivadores de coca, marihuana y amapola, por un lado, y por otro, no puedo dejar de preguntarte, Nidia, sobre lo interesante y original que es la existencia misma de la COCAM, porque cuando estábamos haciendo la investigación con los compañeros, estábamos elaborando un poco el proyecto, nos decían, ¿cómo así? ¿Existe una coordinadora de cultivadores de coca, marihuana y amapola en Colombia? Porque tampoco es conocido. Y decíamos, sí, precisamente la experiencia organizativa también habla, no solamente en términos de cuál es la realidad que viven los cultivadores, sino por qué los cultivadores se organizan y qué proponen esos cultivadores organizados, ¿no? Una cosa, obviamente, en el sentido de las históricas marchas cocaleras que se hicieron en nuestro país, que por supuesto esto no nació ayer,
y cuáles son los desafíos que esa organización de campesinos atraviesa ahora que estamos justamente, como decía Karen, en un gobierno por lo menos que no busca atacar o que no está en guerra en contra del campesinado como si fue antes y que de alguna manera pues tiene una puerta abierta para la voz que esos campesinos organizados quieran llegar a él, ¿no? Así que te preguntaría, Nidia, sobre esos elementos y por supuesto otros que quieras traernos, así que adelante. Laura, muchas gracias a Karen, un saludo de hermandad a todos y todas los integrantes de la Tricontinental y bueno, a toda la audiencia que tengamos en el mundo. Me parece maravilloso poder estar hoy aquí eh, haciendo la presentación de esta importante eh, pieza investigativa y académica. Y quiero empezar con un elemento que siempre hablé yo con los compañeros de CEDIPO, es que esta pieza eh, informativa, investigativa, informativa, sirva además como un elemento de consulta y de información para los académicos, estudiantes, mujeres, historiadores, que a partir de este momento en el mundo quiera saber de nosotros y nosotras. Me parece muy importante iniciar con ese elemento. Bueno, a mí me parece que eh, dada la importancia de este momento, eh, hay que narrar sobre las condiciones, sobre cuáles son las condiciones de las familias campesinas cocaleras en el país, en Colombia. Y es todo un proceso de historia, ¿no? Karen decía desde los 80, no, el tema del narcotráfico en Colombia data desde los años 50. Desde los años 50 cuando los carteles de la mafia colombiana trajeron de Perú y Bolivia las semillas a nuestra Amazonía, ¿sí? Y empezaron todo un proceso de culturalización y todo un proceso de invasión, de invasión desinformada de lo que eso significaba para las familias campesinas y para nuestros territorios. Porque, ¿qué decían? Con esto, ustedes van a mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? O sea, solamente le pusieron el complemento económico, teniendo en cuenta, bueno, con una visión que tiene, porque la expresión más perversa del imperialismo en el mundo es el narcotráfico. Sea, la expresión más perversa que nosotros y nosotras hemos podido conocer, porque a ellos no les interesa sino ganar la plata, ganar el negocio, implementar el negocio, pasar por encima de lo que sea. Esa, esa fue, esa ha sido la visión y eso nos ha traído a nosotros y a nosotras en Colombia una crisis humanitaria de la cual todavía no nos recuperamos y de la cual pasará mucho tiempo todavía para recuperarnos, porque impactó de manera directa en varios aspectos de la vida de los ciudadanos. En primer lugar, el tema de la culturalización de las economías ilícitas. Ese es el primer elemento. Que eso significa que la gente pone por encima la situación económica sin tener en cuenta el efecto que eso causa en la vida, en el ambiente, en la sociedad, en la familia, en la juventud, ¿sí? O sea, son situaciones que hoy en día yo las miro, o sea, miro el espejo retrovisor y yo digo, ¿cómo hemos podido aguantar tantas situaciones difíciles? ¿Sí? El primer elemento fue ese, o sea, sin tener en cuenta lo ambiental, sin tener en cuenta todos los daños que esto causó. Lo cierto fue que inundaron nuestras selvas de coca, eh, mostrándole a los, o sea, es una situación como tan parecida a lo que pasó cuando uno lee la historia de la, de la invasión
que hicieron los españoles a nuestro país. Llegaron y les mostraron el espejo. Y ya con eso ellos creyeron y abrieron las puertas y mire hasta dónde llegamos. Lo mismo pasó con lo de la coca. Les dijeron, sembremos esta matica que se da de manera fácil y usted cada 4 meses va a raspar la hoja, va a hacer la transformación primaria y vamos a sacar la base de coca y con esto se van a enriquecer. ¿Sí? Ese fue el cuento. Ese fue el cuento así de manera muy popular. Pero mire que eso nos trajo como consecuencia la cultura de las economías ilícitas, nos trajo las afectaciones ambientales, nos trajo las afectaciones, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y nos trajo la invasión del narcotráfico, de los intereses del narcotráfico en nuestro país, que ya sabemos hasta dónde ha llegado. O sea, ha calado todas las esferas de la sociedad colombiana desde las veredas, las juntas de acción comunal, las alcaldías, las gobernaciones, los gobiernos nacionales, el Congreso de la República, ¿sí? O sea, ha sido una enfermedad que ha sido muy difícil de curar y de superar. Esa como la primera, o sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué ha sido lo positivo de esto? ¿Qué ha sido lo positivo de esto? Que desafortunadamente a través de una larga experiencia de, de maltratos, de afectaciones emocionales, de derechos humanos, ambientales, la gente, bueno, además por la ausencia del Estado, ¿no? Además por la ausencia estructural del Estado con políticas públicas en beneficio de las comunidades, pues se dio para que las comunidades, los campesinos, a través de ese dinero, porque efectivamente es cierto, o sea, la gente se apegó a esto porque económicamente era rentable. O sea, era mucho más fácil para el campesino transformar la hoja de coca en base e irla a vender, que la llevaba en una mochila, y con eso abastecía su familia, hizo desarrollo comunitario, infraestructura comunitaria, educó a sus hijos y hizo país, ¿sí? Y eso nos enseñó a nosotros a ser autogestionadores, sobre todo autogestionadores de un bienestar comunitario y de un bienestar en los territorios. A costa de muchas lágrimas, pero esa es la verdad. O sea, eso es lo único bueno que uno mira. Y cuando nosotros hicimos una investigación con las mujeres, que se llamó la participación de las mujeres en la economía de la coca, que lo hicimos bueno, ahorita se me olvida, con una organización de investigadores acá también. Y allí miramos de que gracias a esa economía ilícita, las mujeres han logrado superar la dependencia económica de los hombres, ¿sí? Y han logrado ser autónomas y han logrado de alguna manera liberarse de esa situación del patriarcado y volverse autónomas, valientes y autogestionadoras. Y como superar todas las situaciones, crisis humanitaria que ha generado obviamente las consecuencias de la guerra. Porque en esta guerra lo más fuerte fue la victimización de las mujeres, porque los que mayormente murieron en la guerra han sido los hombres, y son las mujeres las que han tenido que asumir el rol de jefes de familia y de sacar adelante todos los procesos sociales y familiares en los territorios. Entonces, lo pongo como para que sopesemos lo que es, cómo surgió, cómo nos vimos inmersos nosotros en esta situación, pero qué ha sido lo bueno que hemos sacado de allí, ¿sí? Creo que también hemos sacado la capacidad de lucha, porque cuando en los años 80 empezaron a fumigarnos como con el glifosato ordenado por los Estados Unidos en todos los territorios,
miramos de que empezamos a reflexionar de que teníamos que poner por encima de todas esas condiciones la vida y el bienestar integral de las comunidades y de los territorios. Y por eso empezamos a organizarnos para las marchas. A través de las marchas, presentar propuestas, aprendimos a luchar, aprendimos a planificar, aprendimos a gestionar incidencia con los gobiernos para poder buscar resolución a la problemática, porque sabíamos de alguna manera que nosotros estábamos inmersos en este problema, que no éramos culpables, que no era nuestra intención hacerle daño a nuestro territorio, a nuestro país y a nuestras familias, pero que estábamos inmersos y teníamos que salir. Y para salir había que presentar propuestas y había que presionar para que esas propuestas fueran escuchadas. Y por eso fueron las marchas, por eso fueron las propuestas, los planes de desarrollo que se construyeron, las mesas de negociación con gobierno en muchos momentos de nuestra historia, pero finalmente lo que queda en el acuerdo final de paz. Y hoy en día, lo que está en la nueva política de drogas que ya menciona la compañera Karen y que va a quedar dentro del cuaderno un punto de llegada, pero también un punto de partida hacia el futuro. Bueno, sobre el tema de lo interesante de la coca. Como les digo, nosotros a raíz de ese castigo, que recibimos por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno colombiano a través de la política de guerra contra las drogas, que no era más que una estrategia de fortalecer la economía del narcotráfico en el mundo. No era sino una estrategia para fortalecer y aumentar el costo de la base de coca o de la cocaína y de todos los resultados de la hoja de coca en el país. Entonces, a raíz de... Entonces, que estoy teniendo un ruido acá, no sé si lo escuchan allá, No, ¿no? te escuchamos bien, Bueno, tranquila. bien, bien. Bueno, entonces, eh, cuando empezamos entonces a ser fumigados, a ser perseguidos, señalados, encarcelados, pero resulta que la coca cada día valía más, se elevaron los costos de los insumos y era el campesino, el primer eslabón, el que llevaba la peor parte. Entonces empezamos a organizarnos y con la organización logramos comprobar, bueno, que éramos víctimas, que estábamos siendo víctimas y que como víctimas y con derechos ciudadanos teníamos la posibilidad de luchar, pero que esas luchas teníamos que hacerlos organizadamente. ¿Sí? Entonces fueron todos unos años, desde los años 90, 2000, primera década del 2000, hasta que llegamos al acuerdo final de paz. Y nosotros siempre hemos dicho que el punto 4 del acuerdo final de paz es el resultado de las luchas históricas del campesinado por las transformaciones en bien de la comunidad, en bien del país y en bien de nuestras familias. Y por eso entonces dijimos, conociendo también el talante de gobierno, reconociendo y ratificando el preámbulo del acuerdo de paz, donde dice que el campesino ha sido víctima de unas políticas, de unas políticas malignas, de unas políticas dañinas para el país, porque han sido pensadas en beneficiar a unos particulares y no en su conjunto a la población colombiana. Entonces, decidimos que había que constituir una organización donde estuviéramos todos y todas los interesados, primero los dueños o los creadores del punto 4 del acuerdo final de paz, pero segundo, donde estuviéramos todos y todas los que queríamos las transformaciones en este país. Y por eso entonces el 27 al 30 de enero del 2017 constituimos la COCAN como una coordinadora nacional amplia donde debían de participar desde la finca, la vereda,
el corregimiento, el municipio, el departamento y a nivel nacional, en que ese acuerdo de paz se pudiera implementar y que ese punto 4 realmente fuera la herramienta para que lográramos las transformaciones que tanto tiempo habíamos buscado, ¿sí? Entonces, por eso, y también teniendo en cuenta de que el punto 4 se tenía que articular con el punto 1 del acuerdo, y que si no éramos nosotros mismos los que nos apropiáramos de ese acuerdo y de esa gestión y de esa incidencia para que esto se lograra, no se iba a lograr. Porque ya conocemos el talante de Estado que tenemos, las diferentes mesas de negociación donde nunca nos cumplieron los acuerdos. Entonces, conociendo eso, nosotros dijimos, y bueno, y con ese dicho que tenemos los colombianos, que nadie come carne gorda por mano ajena, y que si quiere, y que el que quiere besar busca la boca, y bueno, todos esos elementos de herramientas populares para tener claridades sobre lo que debíamos hacer. Entonces, por eso nace la COCAN. Con ese propósito, con ese objetivo, nace la COCAN. Y aunque hoy en día tenemos bastantes dificultades para el funcionamiento, las nuevas realidades del conflicto colombiano nos ha golpeado fuertemente, consideramos que sigue siendo una herramienta organizativa válida, vigente, porque todavía no se ha implementado el acuerdo de paz y sobre todo el punto 4 sigue con bastantes dificultades para completar la implementación. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Tranquila, Nidia, si quieres tomarte 2 minutitos más, está perfecto. Listo, vale. Entonces, iría para los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, primero es aprender a seguir manteniendo el proceso de organización y de gestión, a pesar de las difíciles circunstancias que hay hoy en los territorios por los nuevos actores armados y violencia en el país. Ese es uno de los desafíos que nos está costando bastante, que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero pues confiamos en que la experiencia y la historia de lucha y resistencia de los campesinos en el territorio nos va a dar la sabiduría, y bueno, y además que tenemos la voluntad de un gobierno alternativo que tiene como disponibilidad y apoyo para ese trámite, con el tema de la paz total y con el tema del reconocimiento del campesinado y del apoyo que está dando firmemente a las organizaciones para que podamos superar las dificultades. El segundo desafío es tener la capacidad de fortalecer la unidad a nivel nacional con otros procesos organizativos para lograr la implementación del acuerdo de paz. Y de la mano con el acuerdo de paz, pues la nueva política de drogas, ¿no? Conocer, apropiarnos, y que la nueva política de drogas que tiene 3 enfoques que marcan la diferencia de la política contra las guerras, de la política de drogas contra la guerra, que son, primero, el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos, donde se pone de primera mano al campesino productor para darle la mano para que salga de esa economía ilícita, al consumidor para darle un tratamiento de salud pública a su problema de consumo, y la posibilidad de que se ejecuten las obras de infraestructura social económica en los territorios para que los campesinos puedan saltar de esa economía ilícita a una economía lícita y de bienestar para ellos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el tema ambiental. El segundo enfoque es ambiental, o sea, que es una política que va a preservar por encima de todo la nunca más fumigar, nunca más violentar los territorios con glifosatos, con violencia. El no tratamiento bélico a esta problemática del país, sino un tratamiento de derechos humanos, un tratamiento de concertación, un tratamiento de implementar políticas que beneficien a las comunidades y a los campesinos. Y un tercer elemento es el tema económico.
un enfoque económico, de que se sabe de que los campesinos trabajan en la producción de la hoja de coca por una alternativa económica que esto representa para ellos. Por lo tanto, hay que sustituir la economía. No hay que cambiar la economía, sino sustituir la economía. Incluso teniendo en cuenta la misma hoja de coca, la misma marihuana, la misma amapola, transformándolas en productos agrícolas que sirvan como materia prima para producir abonos, alimentos, ¿sí? Otras beneficios que tienen esta producción agrícola, porque son plantas que se dan de manera eh, muy fuerte, muy fuerte en estos territorios. Entonces, esos elementos me parece, o sea, el tema de los desafíos que tenemos. Y quisiera por último, un último elemento es la situación del consumo, ¿sí? Porque a pesar de que estamos en un nuevo momento político en nuestro país, con un gobierno alternativo, con el gobierno del cambio, con una nueva política de drogas, con el compromiso por parte del gobierno y del Estado colombiano de implementar el punto 4 y implementar el acuerdo de paz, tenemos una grave problemática en los pueblos, en las ciudades, con el consumo, porque los narcotraficantes han innovado su forma debido a la implementación de la política de drogas, de combatir el eslabón del comercio como tal. Ellos han mutado y se han convertido en distribuidores minoritarios en todos los territorios del país, en las veredas, en los colegios, en los barrios, ¿sí? O sea, una ofensiva violenta contra las familias y contra las juventudes sobre todo. Pero además, como hay una restricción para la producción, transformación y comercialización de la hoja de coca, pues están trayendo drogas de afuera, drogas sintéticas de otras partes, que está también poniendo en alto nivel de riesgo a la juventud y a las sociedades tanto urbanas como rurales. Entonces, son como las realidades que en este momento estamos enfrentando, que son preocupantes y que pues me parece un importante momento para ver que aunque hemos dado muchas luchas, aunque considero yo, hemos sido acertados y acertadas en nuestras luchas, las amenazas están vigentes porque el narcotráfico se transforma e innova para seguir manteniendo su eh, rentabilidad económica. Eso quería como puntualizar. Excelente, Nidia, muchísimas gracias. Yo creo que con los elementos que nos traes quedan también varios temas que, de nuevo, son muy desconocidos afuera. Yo creo que ese es uno de los principales aportes de este cuaderno, que hay un montón de aristas, no solamente en términos del lugar que ocupa concretamente la producción, los cultivadores en la producción de estos cultivos, sino también, como dices, cómo llegó eso a Colombia, cuáles son las transformaciones que implicó en los territorios y hoy cómo se busca una resolución, una salida al respecto, ¿no? Porque también hay una, si se quiere, desaparición de la agenda internacional, el tema de Colombia después de la firma de los acuerdos. O siempre tratamos de visibilizar que no hay un cumplimiento, que es fundamental desarrollar el cumplimiento de lo que se logra en el acuerdo final de paz, que yo creo que eso es un elemento también importante que nos trae este cuaderno, revitalizar, visibilizar hacia afuera que ese acuerdo es cada vez más necesario justamente cumplirlo porque pone también sobre la mesa los elementos que en el caso del campesinado, por ejemplo, se lograron incorporar dentro del acuerdo, entre muchos otros elementos en materia de justicia, en materia de víctimas, bueno, en la gran cantidad de temas que trabaja el acuerdo final, pero también inclusive en este sentido de la transformación del paradigma de cómo se trabaja el problema de las drogas, que es algo que muy originalmente está proponiendo junto con las organizaciones, como tú decías, el presidente Petro, y que también se trata de articular con otros gobiernos de la región en países que sufren precisamente el mismo problema, como es el caso de México, con el acuerdo que se hizo el año pasado ahí en Cali, el evento que se hizo en el marco de pensar esta nueva política de drogas, no solamente en términos nacionales en Colombia, sino también como un problema regional, que yo creo que es algo muy importante, y también, como dices, estos elementos de cómo se configura en lo geopolítico y cómo se trabaja también en las ciudades, que es un poco lo que quisiéramos hacer en su momento
en el tercer cuaderno de este proyecto, que es qué pasa con con las personas que consumen, ¿no? Con los consumidores que también sufren precisamente, en particular la juventud, pues este flagelo y que al final termina siendo de nuevo una excusa más de los Estados Unidos, una excusa más de esas clases dominantes para continuar pues ensanchando sus arcas precisamente con la cantidad de dinero que se maneja en la economía del narcotráfico, ¿no? Así que yo creo que hay elementos que tú traes nos sirven para poner varias aristas sobre la mesa. Yo sí les parece, ya para cerrar, les preguntaría en realidad si quieren hacer ahí por alguna última intervención, una última invitación a consultar este cuaderno, aprovechando que pues estamos en ese lanzamiento. Como decía Karen, hay un montón de información. Yo en lo particular aprendí muchísimo leyéndolo, creo que hay una gran cantidad de información que desconocemos y yo creo que una de las principales riquezas del cuaderno es precisamente que no hablamos en nombre de los cultivadores. Los cultivadores hablan con voz propia, que yo creo que eso es lo fundamental, es algo diferencial que tiene este cuaderno. Trabajos académicos sobre narcotráfico hay muchísimos, por montones, pero trabajos académicos o investigación que busquen hablar precisamente con las comunidades, con las familias que son cocaleras, en este caso, aunque son productoras de los demás cultivos, nos parece que era una tarea mínima también para visibilizar la organización que existe alrededor de eso, ¿no? Porque también, de nuevo, se busca como borrar al sujeto que hay detrás, al sujeto organizado que hay detrás, y si hay algo en nuestro país es organización social, precisamente, entonces también en el marco de eso nos parecía fundamental, así que si les parece, yo les hago solamente esa pregunta, si quieren dejar algún último mensaje, una invitación para leer y ahí cerramos. No sé, Karin, si quieres y después Nidia. Sí, a mí me gustaría escuchándoles, bueno, surgen como muchas ideas en torno al tema que quizás tomando un café nos podemos sentar a conversar en el marco del cuaderno. Quería puntualizar un par de cositas y terminar como con la invitación, porque creo que es clave que queden como en ideas generales, por lo menos más que concluyentes. Entonces, decir que si bien la problemática de las drogas data desde antes precisamente de la misma declaración de Nixon de 1971. Este cuaderno y todo el proyecto que compone otros cuadernos que nos ha venido hablando Laura, tomaron como temporalidad precisamente desde esos años 70 para hablar de la guerra. Entonces van a encontrar desde allí como las informaciones y quería también invitarles como de manera provocadora a que revisen los capítulos porque hay un trabajo importante en infografías y en datos de cómo ha variado, digamos que la siembra de hoja de coca. No vamos a encontrar mucho sobre marihuana y amapola, sin que no sean presentes también en nuestro país, que me parece importante. Tenemos una centralidad en la hoja de coca, pero van a encontrar varios datos, rutas de salida, costos, desde las voces de la COCAM, desde otras fuentes, en contraste que creo que hacen un poco nutritiva la información, pero también como muy llamativa a poder entender la complejidad de lo que acá rápidamente también les estamos contando. Eh, y lo otro que quería puntualizar y que de pronto no lo mencionamos es que la política intervencionista de los Estados Unidos, que es una excusa para renovar precisamente esa forma de pérdida de soberanía de nuestros territorios en beneficio de únicamente sus intereses, está asociada también a una política contrainsurgente en nuestro país, ¿no? Entonces, dejar eso en claro me parece importante porque Colombia, con toda su riqueza en organización social, en lucha y en resistencia, también las expresiones guerrilleras que surgen a partir de las causas estructurales de la tierra y que se ven asociadas al conflicto de las economías ilícitas, han sido también parte de esa política de los Estados Unidos y fue una arremetida que trajo desplazamiento, que trajo más muerte, que trajo más migraciones forzadas en nuestro país y que me parece importante como no dejarlo pasar, también como una idea central que encontrarán dentro del cuaderno. En esa misma vía, Laura mencionaba ahora la cooperación entre países y comprender que no es una problemática de Colombia como el mayor productor de hoja de coca, sino que es una problemática del continente, pero del mundo. Nosotros necesitamos generar lazos de cooperación
para poder resolver realmente toda la cadena de narcotráfico a nivel de nuestra América e insisto, pues a nivel del mundo, porque es que los principales consumidores son Estados Unidos y Europa. Entonces, no hay que perder de vista como esas redes que precisamente están asociadas a toda la cadena productiva. Eso como en puntualidad de la temática. Nidia mencionaba también el tema de los efectos ambientales. Van a encontrar un apartado sobre cuáles han sido esos nefastos efectos del glifosato, cómo está vinculada la tierra, el suelo, nuestros ecosistemas en la problemática. Entonces, me parece que es un enfoque también interesante dentro de la lectura que hemos intentado dar a este cuaderno en el trabajo conjunto. Eh, Decir, como quizás lo resaltaban y me parece una conclusión, y es que efectivamente las poblaciones que hoy dependen del cultivo de hoja de coca, marihuana y amapola son en quienes han recaído todos los efectos negativos de estas economías ilícitas, pero también de las intervenciones que han sido nefastas y desplegadas de manera coercitiva por el mismo Estado colombiano y por los Estados Unidos y son las mayores víctimas y no los victimarios. Nosotros queremos que esa sea la idea central también dentro de la reflexión crítica que hacemos de la problemática, porque, porque desde el sentido común lo analizamos distinto, ¿no? Desde el sentido común criminalizamos. Entonces esa es una idea como muy potente de dejar en la conclusión y en ese mismo sentido digamos que invitarles no solo a leer, sino a construir propuestas, porque, pues como ya lo mencionaba nuestra dirigente, hay una serie de apuestas que desde la organización social se han venido llevando a cabo, se han venido impulsando, pero hoy los retos siguen vigentes. Hoy estamos apostándole al nuevo paradigma, hoy estamos apostándole a unas transformaciones de una manera que no ha sido sencilla en el cambio pues de gobierno y de 200 años de república de derecha en nuestro país. No es sencillo, no ha sido fácil, tampoco pretendíamos que fuera de esa manera, pero entonces tenemos muchos retos y desafíos para seguir como logrando esas transformaciones. Entonces, creo que ahí está la tarea en ponerle un poquito más de empeño y de esfuerzo a cómo nos juntamos en esa unidad latinoamericana para apostarle a esos cambios que nuestras sociedades requieren. Dejaría por eso y pues muchas gracias nuevamente a Laura, a Nidia, ha sido un trabajo muy grato, de mucho aprendizaje, que ojalá nos demoramos un poco, pero ojalá hubiésemos tenido, si se quiere, más tiempo para poder conversar, para poder ir a territorio, para entender un poco más en profundidad algunos aspectos pero bueno, en el tiempo que logramos y en los elementos que conversamos, creo que hay reflexiones muy valiosas que nos servirán a las organizaciones, a los movimientos y a todos y a todas quienes estemos allí poniendo nuestra semilla y nuestro granito de arena para un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias, Karen. Nidia. Bueno, como modo de conclusión, yo pondría como tres elementos. Lo primero es que el interés de nosotros y nosotras como integrantes de la COCAN y hombres y mujeres victimizados y revictimizados por por esa lucha en contra de la política de guerra contra las drogas, ha sido eh, precisamente y viene siendo desde hace como unos 10 años eh, li- limpiar el nombre y la dignidad de los hombres y mujeres que subsisten de esas economías ilícitas en el país. Ese ha sido como uno de nuestros objetivos, porque para sucedía para los colombianos, incluso en las pequeñas ciudades, pequeñas y medianas y grandes ciudades, eh, y a través de los medios de comunicación siempre se vendió la imagen de que los narcotraficantes eran los campesinos productores. Y por eso al resto del país nunca le importó lo que el Estado estaba haciendo, sino que antes apoyaban.
para que el Estado fumigara, para que el Estado persiguiera, para que el Estado encarcelara, para que el Estado violara los derechos de nuestros territorios y de sus habitantes. Entonces, lo primero ha sido es limpiar la dignidad de estos sector de los colombianos. Y en ese sentido, pues nosotros ya con esto son como 3 piezas comunicativas que hacemos para que logremos el objetivo. Y pues precisamente valoramos mucho este trabajo conjunto que hemos hecho, porque ya no es solamente para Colombia, sino para el continente y más allá del continente, ¿sí? Entonces, el mensaje que yo dejaría es que con estas piezas queremos mostrarles que dentro de este gran grupo de hombres y mujeres, eh, pasan del millón de personas en el país, que hemos venido siendo víctimas de esa economía eh, de subsistencia. Es muy importante poder aportar para las transformaciones. O sea, se han puesto vidas, se ha puesto esfuerzo, se ha puesto experiencia, se ha puesto para poder lograr en esta transformación que necesitamos de reconciliación del país, pero también de recuperación de la dignidad de la gente y del bienestar de nuestras familias, sobre todo de las juventudes y de la gente que más se ha visto afectada por el envenenamiento que ha hecho el narcotraficante contra nuestras culturas y contra las humanidades. Entonces, es como eso, o sea, dejar esto como conclusión para nosotros es muy importante, poder producir estas piezas para mostrar el propósito que tenemos nosotros de transformar y que todas nuestras luchas han sido hechas para eso, para lograr la transformación, pero también jalonando con esto las reivindicaciones de estos hombres y mujeres que dieron la vida, que se quedaron en los territorios y que lo hicieron porque estaban convencidos de que el camino era la paz y la solución concertada y la salida, pero con dignidad, ¿no? Con derechos, una salida de esta economía en el ejercicio de derechos y de reivindicar su dignidad y sus posibilidades. Quería dejar como ese mensaje, esa invitación. Y bueno, cuenten con nosotros para la paz y para seguir avanzando en estas transformaciones tan necesarias para el mundo. Nidia, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes, para nosotros y nosotras desde el Tricontinental ha sido, la verdad, que un desafío poder pensar una investigación de esta naturaleza y no se nos ocurría otro lugar desde el cual empezar que hablando precisamente con quienes cultivan. Era el principal objetivo. Después podemos hablar de geopolítica, de cómo eso sucede en otros lugares, de todo lo que hay detrás, de los intereses económicos, de control territorial, pero como tú dices, son precisamente quienes sufren en carne propia la política de guerra contra las drogas. Eso es material, se traduce en muerte, en persecución, en criminalización, en cárcel para personas de carne y hueso, y eso era lo que queríamos precisamente visibilizar, arrancar el proyecto con eso, para de alguna manera, como tú dices, hacer un homenaje con esta investigación a esas vidas que han quedado en el camino de tantos luchadores y luchadoras en nuestro país que a pesar de eso, continúan siendo esas comunidades las que lideran precisamente los procesos de paz y de transformación en nuestros territorios, que ¿para qué hacemos todo esto si no es precisamente para hacer homenaje a eso y para lograr lo que esas personas precisamente luchando dejaron su vida? Entonces, es un poco la intención de esto. La verdad que les agradecemos muchísimo a las dos y a lo que las dos representan, por supuesto, por un lado, al CEPDIPO, que no lo dijimos al inicio, pero también la experiencia del Centro de Pensamiento y Diálogo Político es producto de esta firma del Acuerdo Final de Paz en el marco precisamente de la producción de pensamiento crítico con compañeros y compañeras supremamente valiosos que conocen en carne propia también los efectos de este conflicto, que han estado ahí en primera línea y que producir hoy pensamiento en Colombia no es sencillo, no es fácil, un poco lo decía Nidia,
los medios de comunicación hegemónicos, los grandes periodistas, los grandes analistas, siempre están detrás de la criminalización y además de un rechazo inclusive con elementos racistas, clasistas de lo que es el campesinado colombiano, de lo que son las clases populares en nuestro país, y por eso es tan valioso que hayan voces como la del CEPDIPO, que haya construcción de organización como la de la COCAM para visibilizar lo que realmente pasa, no lo que los medios dicen que pasa en esa Colombia que no conocen, que nunca visitaron, que nunca irían a visitar, sino precisamente la de esos campesinos y campesinas que garantizan también esa defensa de los territorios, que muchas veces es invisible, ingrata esa lucha, que las personas en las grandes ciudades, ni hablar en otros países, desconocen lo que pasa en Colombia en esa lucha. Y bueno, por supuesto que la idea de este proyecto es justamente eso, darle visibilidad y protagonismo, y por supuesto que esto, como decía Nidia, y que me parece interesante cerrar con eso, sirva para algo, sirva para visibilizar lo que sucede, sirva para pensar políticas públicas, sirva para que cuando el día de mañana alguien quiera hacer una investigación sobre drogas en Colombia, que a veces suena como tan exótico, bueno, vaya y consulte una fuente confiable, escrita por compañeros y compañeras que viven eso todos los días, y que también está pensada desde una perspectiva antiimperialista, ¿no? Justamente que pone la responsabilidad en quienes tienen esa responsabilidad de guerra, quienes tienen esa responsabilidad de muerte, que es ese proyecto inhumano que es el sistema capitalista y que justamente los Estados Unidos busca defender a capa y espada. Y bueno, surgen precisamente en los territorios esa resistencia y esa construcción para transformar el mundo, como decía Karen. Así que con eso, compañeras, les agradezco muchísimo, les agradecemos desde el Tricontinental. Muchas gracias a todos y todas quienes se sumaron también a este lanzamiento. Y bueno, sale al ruedo ese cuaderno. Ojalá pronto podamos tener la traducción en otros idiomas, por lo menos en inglés, que nos parece un desafío para poder hablarle a ese público. Como decía Karen, los principales consumidores son Estados Unidos y Europa, así que teniéndolo en inglés sabemos que le llegamos aún más a otro público profundamente interesado en el tema, o por lo menos la próxima vez que vayan a consumir, que se pregunten dos veces eso de dónde viene y dónde se hace, que ya va a ser un primer granito de arena. Así que bueno, compañeras, muchísimas gracias. Cuenten también con el Tricontinental para construcción de paz, para la defensa precisamente de la paz, de la transformación en Colombia. Y bueno, para mí es un honor muy grande porque como colombiana, con mi corazón colombiano, pero haciendo parte del Instituto Tricontinental, haber aportado este granito de arena, pues nos permite precisamente terminar el año de una manera muy, muy positiva. Y bueno, ahí estamos entonces a la orden para lo que se necesite hasta construir ese país del tamaño de nuestros sueños. Bueno, muchas gracias a las dos. Nos vemos pronto y nos vemos en el próximo Diálogos Tricontinental. Chao, chao.